Nada. Llegó el momento de escuchar a Federico Pellegrino. Él también nos presenta el tema a modo de pregunta porque dice, ¿por qué accionar en términos ambientales? Federico es coordinador del Departamento de Política para la Sostenibilidad en Eco House Global, miembro de Alianza por el Clima y divulgador sobre la crisis climática. Federico Pellegrino, bienvenido, muy buenos días y te escuchamos con atención. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como dijo, mi nombre es Federico, tengo 22 años y soy ambientalista, obviamente, pero no soy ambientalista para salvar al planeta, ¿sí? No soy ambientalista para salvar al mundo. Soy ambientalista para salvarnos a nosotros y a nosotras de lo que estamos generando en este planeta. Muchas veces, y es común decir, bueno, los ambientalistas quieren salvar al planeta. La realidad es que el planeta tiene 4.600 millones de años. Nosotros hace 10.000 años descubrimos la agricultura, entonces nos empezamos a asentar en sociedades y generar comunidades. Digo, desde mi punto de vista es un poco contraintuitivo decir que nosotros vamos a salvar el planeta. Es como ir por la calle y ver una hormiga y que la hormiga te diga, no, pará, te quiero salvar de que me pises. No, la hormiga se tiene que preocupar de salvarse a sí misma y los humanos tenemos que preocuparnos por salvarnos de lo que estamos generando en el ambiente. Ahí está, esa es la presentación, no sé si anda muy bien. Bueno, no. No. Ahí va. Sí, lo vi a él que estaba como... Pensé que era... ahí va. Bueno, ¿de dónde voy a enfocar esta charla? Es importante esto. Es completamente contrario a donde lo enfocó Gonza. Yo lo quiero plantear desde la racionalidad instrumental, donde todas las personas nos venimos manejando, y no meterme en la parte de la ética, que ya él lo hizo perfecto, sino más bien de la racionalidad que hay en términos económicos, en términos de lo que nos manejamos cotidianamente, en accionar frente a la crisis climática. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque es irracional seguir haciendo las cosas como estamos, midiéndolo en términos económicos, ¿no? Y lo quiero plantear de este lado porque yo sé que cuando ustedes vuelvan a sus empresas, cuando vuelvan a tomar decisiones, se van a encontrar con el Excel y por ahí yo los puedo convencer de que hay que activar porque está bien, pero la realidad es que cuando se encuentren con el Excel no van a poner en su columna ¿es ético para Fede o no es ético para Fede? ¿O es ético para mí o no? Sino más bien se van a encontrar con números. Y yo lo que les quiero decir es que esos números van a empezar a bajar si no activamos frente a la crisis climática. Es decir, en términos económicos van a empezar a perder dinero y es por eso que tienen que incluir la variable ambiental en sus negocios y en cómo están desarrollando sus modelos de negocios, que hasta hoy en día se siguen reproduciendo modelos de negocios que ya nos dimos cuenta que son irracionales en términos económicos. Entonces es ahí donde va a hablar, para eso nos ubicamos, ahí va, bueno, ahí va, ya le agarré la mano. Un poquito de ver de dónde venimos, es un poco más de lo mismo que estuvieron viendo en las otras presentaciones. Esta es la temperatura que tenemos desde 1880, que fue aumentando 1 grado en promedio de todo el planeta, ¿no? Esto, por supuesto, va variando y se toma como promedio. No es que salimos un día y aumenta 1 grado y después baja 1 grado, no. Es el promedio de los últimos 30 años. ¿Por qué se da este aumento de temperatura? Bueno, porque estamos emitiendo demasiados gases de efecto invernadero a la atmósfera. Uno de ellos, y el principal gas de efecto invernadero que se encuentra, es el dióxido de carbono. Acá hay 800.000 años de historia representados en este gráfico. Tenemos la era de los glaciares, donde se hizo la película La Era del Hielo. Bueno, y acá estamos nosotros. Esto para que tengamos dimensión del impacto que estamos teniendo en el planeta en términos físicos. Bueno, esto generó entonces que estas son todas nuestras emisiones, ¿no? El anterior gráfico está en los últimos 800.000 años, esto de 1845. Evidentemente vemos que la revolución industrial, cuando se descubre el cobre y eso nos permite avanzar, el carbón, nos permite avanzar como sociedad en términos
gigantescos, mejorando un montón de indicadores, permitiéndonos llegar a lugares donde antes no llegábamos o que llegábamos tardando mucho tiempo, mejoró nuestra calidad de vida midiéndola como la medimos siempre hoy nosotros. Pero bueno, tiene un problema que genera consecuencias ambientales. Consecuencias ambientales como por ejemplo el aumento del nivel del mar, bueno, la pérdida de biodiversidad, el derretimiento de glaciares, todo lo que ya conocemos. Y lo que me importa a mí es indicar las consecuencias sociales de estas problemáticas ambientales. Una de ellas, que es un informe del Banco Mundial, es decir, no es opinión mía ni de alguien que quiera transformar el mundo por otros motivos, sino el Banco Mundial, plantea que en un escenario de que pueda llegar a haber más de 140 millones de refugiados climáticos, 140 millones de personas desplazándose por la Tierra producto de las consecuencias del cambio climático. Imagínense el problema que genera esto para nuestras sociedades. Digo, Europa está teniendo una crisis de refugiados que van desde África, desde Medio Oriente, y les desestabilizan sus sistemas políticos, sus sistemas sociales y, por supuesto, sus negocios. Porque una sociedad que está preparada para 45 millones de personas, si recibe 20 millones de personas, bueno, no va a seguir funcionando bien. Hoy tenemos problemas de desempleo, imagínense si empieza a haber una escalada de los refugiados. Otra de las consecuencias ambientales del sistema en el cual nos regimos es la pérdida de bosques. 43 millones de hectáreas de bosques se perdieron entre el 2004 y el 2017. Esta es una foto del mundo, digo, esta es también otra organización muy reconocida a nivel internacional, de las consecuencias que está generando la especie humana en el planeta. Y esto es un problema, digo, entendemos que es un problema. Entendemos que es un problema porque esto nos perjudica a nosotros, digo, hace muy poquito pasaba en Córdoba a principios de año que grandes inundaciones, ¿no? Entonces, la frase ahí que armaban nuestros amigos y amigas activistas es: el agua que sobra hoy es el monte que falta. ¿Por qué? Porque el bosque absorbe agua, ¿no? Tiene ese tremendo servicio ecosistémico que absorbe agua. Que cuando no está el bosque, el agua va hacia las ciudades y se inunda la gente. Esto es básico. Ahora, el problema es que nosotros no estamos midiendo los servicios ecosistémicos. ¿Cuánto vale un bosque? Nada. En términos económicos, ¿cuánto vale un bosque? A lo sumo un parque nacional, que son 140 pesos la entrada del parque nacional. Hoy no está medido los servicios que nos dan los bosques. Y ese es el gran problema. Porque cuando saquemos el bosque para plantar soja, para poner ganado o para hacer un negocio inmobiliario, vamos a dejar de contar con este servicio ecosistémico y nos va a costar a toda la sociedad, por supuesto, dinero el hecho de las inundaciones. Va a haber que invertir en desagües, bueno, miles y miles de cosas. Entonces, este es un problema económico. Los problemas ambientales son un problema que vienen derivados del sistema económico. Esto es así. ¿Por qué? Bueno, el sistema económico funciona en términos muy sencillos y simplificados. Extraemos recursos naturales, los producimos, les generamos valor agregado en las industrias, los comercializamos, los consumimos y los tiramos. Sacamos recursos naturales, los producimos, los consumimos y los tiramos. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo si seguimos con esta economía? Vamos a tener menos recursos naturales y más residuos. Y nadie vive de los residuos, de lo que vivimos es de los recursos naturales. Y en el medio de esto estamos aumentando la población mundial, que está buenísimo, pero va a implicar que la economía, si se sigue reproduciendo como está reproduciendo hoy, genere más residuos y destruya los recursos naturales que son, como decía Gonza, condición de posibilidad para nuestra propia existencia y, por supuesto, una condición de posibilidad para los negocios. Porque sin sociedad no hay negocios y sin ambiente, destruyendo los recursos naturales, tampoco hay negocios porque no se puede producir nada. Traje un ejemplo que es Coca-Cola, que tiene de perfil a Lenin, porque mi hipótesis es que Coca-Cola es mitad socialista. Coca-Cola socialista, sí. ¿Cuál es el problema con Coca-Cola? Y menos mal que no está Coca-Cola. El problema de Coca-Cola es que, si bien, por supuesto, todos conocemos su lado capitalista, que es hacer negocios, producir y vender, y lo hace muy bien, tiene su lado socialista, por eso Lenin está de perfil.
Su otra pata socialista es la de no hacerse cargo de los residuos que genera. Coca-Cola genera una quinta parte de los envases que se producen en el mundo. Una quinta parte. 500.000 millones de botellas todos los años se insertan en el mercado. Ahora bien, ¿quién se hace cargo de tratar ese residuo? Porque alguien se hace cargo. Y ahí podemos ir, por ejemplo, a cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, de cualquier municipio del conurbano, y fácilmente detectamos que entre el 30 y el 40% del presupuesto del municipio es a la gestión de residuos. O sea, alguien lo paga esto. Evidentemente no lo paga Coca. ¿Por qué no lo paga? Porque es socialista. Socializa los costos, capitaliza las ganancias y nos perjudica a todos. Porque después de todo, todos terminamos pagando esa gestión de residuos con la plata de los impuestos que terminan cayendo en los gobiernos. Esto es un problema. Es un problema porque es fácil ser Coca-Cola y plantear este negocio. ¿Qué planteamos entonces desde el ambientalismo, por ejemplo, para este caso en particular? Lo que trae la Federación de Cartoneros, Carreros y Recuperadores es una ley de envases. Básicamente es que las empresas se hagan cargo de los residuos que generan. ¡Wow! ¡Qué revolucionario! ¿No? O sea, no están pidiendo tomar la fábrica de Coca-Cola, abolir la propiedad privada y tirar abajo el capitalismo. Están pidiendo que se maneje bajo sus propias lógicas del capitalismo. Vamos a poner un ejemplo. Voy a hacer una planta nuclear, ¿no? Voy a hacer una planta nuclear y cuando voy al plano de los negocios veo que no está gestionado los residuos nucleares que genera la planta. ¿Y cómo lo vas a hacer? No, bueno, es que eso cuesta plata y no me es rentable. Bueno, si no te es rentable incorporar los costos que vos generás, bueno, evidentemente eso no es un buen negocio. Recuperando entonces la idea de la ley, que es una de las tantas alternativas que hay, trae un poco ese concepto. El que se haga cargo de las externalidades negativas la empresa que fabrica eso. Como empresa, por supuesto que va a repercutir en su costo y en su ganancia, pero es el costo que le termina sacando a la sociedad y es el costo que evita, por ejemplo, que se sigan generando islas de plástico en el océano. O sea, no sé si sabía, pero hay islas de plástico. O sea, hay tanta basura en el océano que se generan islas donde uno puede caminar porque hay tanta basura. Bueno, eso es porque evidentemente nadie contó en su cálculo de empresa, por supuesto racional y con Excel, que había que hacerse cargo de lo que generaba, que es un principio básico que en nuestra vida lo aplicamos constantemente, hacerse cargo de lo que uno hace. Uy, este es un video, no sé si se puede ver, ¿no? No. Bueno, básicamente es un video, es muy simpático, dura 1 minuto, que simula lo que pasaría con un hámster que, el tamaño hámster, empieza a comer y empieza a duplicar su tamaño todos los años, ¿no? Todos los años genera, bueno, a determinada cantidad de años, el hámster, eso es el hámster volando en el universo, porque ya se comió el planeta de lo tanto que creció. Es básicamente una paradoja y para plantear un poco el problema del crecimiento infinito que está detrás de toda nuestra sociedad y por la cual se articula toda nuestra sociedad, que es básicamente pensar que podemos crecer infinitamente en un planeta que básicamente es finito. Entonces, o cambiamos de planeta o cambiamos nuestra manera de pensar y de medir la economía. Otra de las ideas que andan rondando en la sociedad es que hay que consumir más, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que la felicidad se encuentra en ir al shopping y consumir y consumir y consumir. El problema es que, de vuelta, tenemos modelos que no están adaptados sencillamente a la capacidad de nuestro planeta. Acá en este gráfico se representa cuántos planetas necesitaríamos para consumir toda la humanidad como consume, bueno, determinado país, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, 5 planetas. El problema es que tenemos un solo planeta. O sea, es básico esto. Es realmente, cuando uno lo enfoca desde la irracionalidad de lo que estamos haciendo todos los días, se da cuenta automáticamente. Esto no es sostenible. No puede seguir a lo largo del tiempo así. ¿Cómo cambiarlo? Bueno, eso es otro tema. Después vamos a intentar de verlo. Ya les adelanto, no tengo la solución. Pero, evidentemente, partimos de la base que es un problema para la humanidad y sobre todo para los negocios. ¿Por qué cambiar entonces? Además de que es un problema. Generalmente cuando uno dice hay que cambiar,
le genera un poco de miedo. ¿Por qué? Porque de la situación A tenés que pasar a la situación B y no sabés lo que va a pasar en esa nueva situación. Ok, cambio mi negocio. ¿Y si no es rentable? ¿Y si me voy a la quiebra? ¿Y si tengo que despedir a la gente? ¿O me quedo sin trabajo? Esa situación B, que es hipotética cuando uno piensa si cambiar o no, da miedo porque tiene incertidumbre. Y la incertidumbre nos genera que nos paralicemos, generalmente. Bueno, mi hipótesis es que hay que cambiar porque la situación A, o sea, seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo hasta hoy en día, nos va a generar mayor incertidumbre y mayor preocupaciones que la situación B que podemos generar. Digo, detrás de ese miedo de cambiar la manera de producir, de cambiar la manera de organizarnos como sociedad, se encuentra una sociedad mejor donde vamos a poder construir un mundo mejor. Y esto, de vuelta, a veces parece muy naif, ¿no? De que, bueno, el ambientalista viene de una organización y entonces nos cuenta esto. Por lo que a mí me gusta traer otro tipo de fuentes, que no son generalmente del palo ambientalista, sino más bien, por ejemplo, es del Banco de Francia, que saca un libro que está muy bueno, se los recomiendo, que básicamente plantea la idea de cisnes verdes, ¿no? Ustedes saben que en la economía o en la sociedad, Taleb, que es un matemático, desarrolló la idea de que los cisnes negros son eventos que uno no puede calcular, que tienen una magnitud tremenda en la sociedad y solo se pueden calcular a partir de después de que pasó, que ya no nos sirve, que es el COVID. Bueno, era obvio que iba a venir una pandemia si medimos todas las variables, pero no sabíamos cuándo. Y no podías calcular cuánto impacto iba a tener la pandemia. Hoy mismo no podemos calcular cuánto impacto tiene la pandemia. Bueno, lo que plantea este libro es que el cambio climático no solo es peor que los cisnes verdes, porque es realmente incalculable el hecho de los efectos que tiene en la cadena, ¿no? Porque, bueno, se perdió un bosque, ok, pero ¿cómo calculás que el bosque ya no está, entonces una ciudad se va a inundar, entonces esa gente se va a desplazar y entonces va a llegar a otro lugar y en ese lugar por ahí les cuesta adaptarse, por ahí no son recibidos en la sociedad como está pasando en Europa y entonces eso genera una radicalización política? Bueno, ¿cuántas variables se tienen que incorporar? Este informe lo que plantea es que el cambio climático está llevando, un libro, enfocado en los bancos centrales, está llevando a situaciones que son incalculables. Sencillamente no se puede calcular. Y esto desafía la estabilidad del sistema financiero. Ellos están, es el Banco Central y está preocupado porque desafía su modelo de negocio, desafía la incapacidad de predecir lo que va a pasar. Y esto para la economía es lo peor que hay, porque uno establece su negocio a partir de que, bueno, calculo que meto, no sé, 10 botellitas de Coca-Cola, ya que la tenemos en Coca-Cola, y voy a venderlo, voy a ganar tanta plata, con eso voy a poder reinvertir y hacer mi negocio. Hoy no lo sabemos. Porque no sabemos si, por ejemplo, el campo que tiene mucha exportación en la Argentina hay una importancia tremenda en la economía. No sabemos cuándo va a haber una sequía, cuánto va a tener esa sequía, cuánto va a afectar esa no recaudación, esa sequía. El escenario se vuelve de incertidumbre total. Entonces, por eso hay que pasar a una situación B, donde haya más estabilidad, a partir de que podemos mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a las consecuencias que ya son inevitables. Esto es lo que plantea el informe de los bancos centrales de Francia. De vuelta, se hizo el foro de Davos, que es el foro económico mundial, donde va la élite económica del mundo, donde van los políticos más importantes y, bueno, por supuesto, se asesoran con los mejores científicos de la actualidad. Desarrollan una encuesta donde se le pregunta a las personas que asisten a ese evento cuáles son sus principales preocupaciones de acá a 10 años en base a los impactos. Esto es cómo fue cambiando. Este es el 2008. Si a mí me cuesta leer, me imagino que ustedes no pueden leer nada. Pero básicamente lo que tienen que buscar son los cuadraditos verdes, que son los que se dividen por lo ambiental. En 2008 nadie se preocupaba por lo ambiental, 2009 tampoco, 2010 tampoco, 2011, aparece el cambio climático. 2011, hace un montón de tiempo, más de 10 años. Está preocupada la élite económica mundial. Después pasa el 2012 también, todo de vuelta y se va poniendo verde, ¿no? Y esto es el escenario que plantean en el 2020 en base a los impactos de acá a 10 años. ¿Cuál es la máxima
la máxima preocupación que tienen, fracasar en el intento de detener el cambio climático. La segunda son las armas nucleares, las armas de usar. Imaginen la dimensión del problema que estamos teniendo, que las personas que más plata tienen, que más manejan negocios y más poderosas del mundo, están preocupadas porque fracasemos en la acción climática más de lo que están de que explote una bomba nuclear. O sea, la situación realmente es dramática y de vuelta, no es que lo digo yo, bueno, tienen por supuesto la pérdida de biodiversidad como tercera, los eventos climáticos extremos y los desastres naturales, sí, y los eventos humanos que generen desastres ambientales, ¿no? De los principales 10, 5 son ambientales. Por eso es que nos tenemos que preocupar, porque se están preocupando quienes más dinero tienen y quienes más poder tienen. Esto fue el impacto de 2020, esto es lo de 2022, recién salidito del horno, de vuelta. Encontramos que son 5 las variables ambientales que más le temen los líderes del mundo, quienes controlan el mundo básicamente, a cada 10 años, y de vuelta se encuentra, primero, la falla en la acción climática. Es un reporte que van sacando todos los años, lo pueden encontrar en la página del Foro Económico Mundial, que básicamente es el reporte de riesgos globales. Por eso es que tenemos que preocuparnos. Y esto ya es un escenario de hacia dónde vamos, ¿no? Las preguntas principales eran dónde estábamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto es un gráfico que muestra la probabilidad que tenemos quienes tenemos entre 20 y 29 años de vivir en un planeta donde la temperatura promedio sea 2.5 mayor a la era preindustrial. O sea, el gráfico que les había mostrado al principio de la charla, de que aumentó 1 grado la temperatura de 1880 hasta la actualidad, dice que va a haber 2.5 y que yo lo voy a vivir. Y que por ende sus hijos, sus hijas, sus nietos van a vivir en ese mundo que es catastrófico. Y digo, hay que decirlo así, a mí no me gusta la idea del colapso y no me gusta la idea de hablar de que nos vamos a morir todos. No creo que nos vayamos a morir todos, por supuesto, pero sí creo que nos vamos a cargar al planeta de una manera tremenda, de una manera que no nos conviene a la humanidad. De vuelta, el planeta va a seguir existiendo. El problema es cómo vivimos nosotros adentro de ese planeta. En un planeta donde la temperatura promedio sea 2.5 superior a los periodos preindustriales, se calcula que cada 10 años el Ártico no va a tener hielo. O sea, se va a poder pasar en el Ártico, en el polo ártico donde estaba Papá Noel, bueno, ahí, no va a haber hielo. Se calcula que el 90% de los corales, que son, bueno, los lindos ecosistemas que vemos en los documentales, y si alguien tuvo la suerte de viajar, encuentra buceándolos, el 90% corre el riesgo de blanquearse, es decir, de morir. Los ecosistemas esos mueren. Que eso a su vez genera, de vuelta, ¿no?, una cadena de consecuencias, porque los corales son como bosques submarinos, que absorben dióxido de carbono. Si absorben ese gas y ya ahora no lo van a absorber más, la temperatura va a seguir aumentando, se van a seguir derritiendo los glaciares, la gente va a tener menos agua. El agua, el nivel del mar, va a aumentar. Eso es el mundo que le estamos dejando a la generación que viene. ¿Podemos evitarlo? Desde ya que sí. Desde ya que sí, si no, no estaría acá. ¿De qué depende? Bueno, de que nos animemos de pasar de la situación A a la situación B, de que nos animemos a cambiar y de que, por supuesto, generemos los cambios en quienes tienen más responsabilidades y más capacidad de cambiar. ¿Cómo hacerlo? No lo sé, pero hay otra placa para tener una guía, más o menos. Esto es cómo mide el progreso una economista que se llama Kate Raworth, que básicamente tiene una charla TED que lo va a explicar mucho mejor que yo, así que los recomiendo que la vean, de 15 minutos, donde plantea que básicamente tenemos que cambiar cómo medimos el progreso y plantea una solución. Ella dice, bueno, no podemos seguir midiendo con el PBI, ¿no? Pues ya sabemos que el PBI puede seguir creciendo indefinidamente, pero en el medio nos cargamos el planeta y la gente la va a empezar a vivir peor. ¿Cuál es el desafío, según Kate? Bueno, tenemos que estar en esta zona, que es la dono, básicamente, como humanidad.
¿Cómo hacemos para estar en la dona, adentro de la dona? Bueno, tenemos que generar todas las condiciones sociales que están adentro, como por ejemplo la igualdad de género, la equidad social, la voz política, la paz, justicia, tener acceso al agua, a la energía, al alimento y a la salud, ¿no? Utilizando, por supuesto, los recursos naturales. Nadie plantea que se dejen de usar los recursos naturales. De vuelta, recursos, como nos enseñó Gonza, de la racionalidad de la que estamos teniendo esta charla, que por supuesto también considero que apuntarla a cambiarla, pero bueno, mientras tanto podemos seguir midiéndonos acá. Esto va a generar que podamos entrar en lo verde, pero tiene un desafío que es no pasar el techo. Que básicamente el techo es permitir que la próxima generación y la próxima generación pueda seguir satisfaciendo las necesidades básicas para existir. ¿Cómo hacerlo? Bueno, no tenemos que pasar, por ejemplo, el cambio climático, no hay que reducir la capa de ozono, no hay que generar contaminación atmosférica, la acidificación de los océanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una manera que tenemos de medir el nuevo progreso al que deberíamos apuntar. ¿Lo vamos a lograr? ¿No lo vamos a lograr? Depende de nosotros. Como muchos dicen, somos la primera generación que es consciente de la magnitud del problema y que puede ver por completo la película. Y a su vez probablemente seamos la última generación con posibilidad real de evitar estos escenarios peores y de poder construir un mundo mejor. Porque no solo se trata de evitar el colapso. Yo no estoy acá para eso. Estoy para que podamos construir y podamos imaginarnos un mundo mejor, donde definitivamente tenemos que dejar de medir las cosas como las estamos viendo ahora. Esta es una posibilidad, hay muchísimas posibilidades, pero la manera de cambiar y la manera de cambiar nuestro comportamiento va a hacer que en los libros de historia nos lean a nosotros, lean a la generación de 2022 que vivió al principio del siglo, y van a darse cuenta y ya van a saber que también nosotros sabíamos de las consecuencias ambientales, que sabían que podíamos cambiarlo, pero que dos opciones: o decidimos seguir como estábamos, en nuestra comodidad, sin pensar en las próximas generaciones y sin desafiarnos a cambiar, o podemos estar del lado de la historia y cuando nos lean en el futuro nuestros nietos, en donde hubo una generación que escuchó lo que estaba diciendo la ciencia, que interpretó lo que estaba pasando en la naturaleza y que en base a eso se animó a cambiar absolutamente todo. Muchas gracias. Muy bien, fuerte ese aplauso. Gracias por compartir este momento con nosotros, Federico, y será hasta la próxima.